tal? Bienvenidos al programa de las olas, la arena, el mar. Esto es Surfing República. Marco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Meme? Bueno, yo súper feliz, como siempre, de estar nuevamente por acá con todos ustedes y pues poderles traer un poquito de lo que pasa en el mundo del surfing a nivel nacional e internacional. Y es que hoy les traemos un especial de lo que fue el Costa Rica Surf Film Festival, organizado por Surfing República en The Surfer House, Jaco Walk. Así es, bueno, hace una semana tuvimos acá en Surfer House en Jaco Walk lo que fue la primera edición de este festival. Tuvimos una recepción de videos que son realmente unas joyas audiovisuales y por eso les queremos traer y presentarle estos videos para que ustedes en casa puedan verlos uno por uno. Veamos entonces un poco de lo que fue el festival acá en Surfer House. Bueno, esta noche estamos acá en The Surfer House en Jaco Walk, que es la primera edición del Festival de Cine de Surf de Costa Rica. Bueno, básicamente lo que quisimos fue crear un festival, dar un espacio para que los filmmakers y realizadores nacionales pues tuvieran un espacio para enviar sus creaciones. Tuvimos videos de Playa Hermosa, de Tamarindo, de Playa Grande, de Pavones, del Caribe. Entonces, realmente una convocatoria muy buena y pues muy contentos por el resultado de esta primera edición del festival. Bueno, paralelo también a lo que fue el festival, tuvimos una exposición de surf art o arte surf organizada por nuestra amiga Romina Cejas, junto a una exposición y una pintura en vivo de tablas de surf. Estoy súper agradecida por este nuevo espacio que está aquí en Jaco Walk de Surf House. Gracias, Marco, por abrirnos este espacio a los artistas locales, que no todos somos surfistas. Y bueno, nada, gracias por este espacio, por tener tanta atención con nosotros. Primero que todo, quiero agradecer a Surfing República por organizar este festival. Creo que es demasiado importante utilizar el cinema como una herramienta para contar la historia, para desarrollar la identidad de pueblos y gente, y culturas y deporte. Creo que el cinema es una herramienta súper importante, más que todo el cinema documental, porque te permite de analizar las cosas de una forma constructiva y de entender lo que es diferente de ti. Me parece súper bien ese festival y me da mucha motivación también para el año que viene, para hacer una película mejor, trabajar mejor y el año pasado sería increíble si se hace más grande, con más gente, porque es un festival que me parece muy importante también mostrar el lado artístico del surf y la naturaleza de Costa Rica. Y ahora es importante que se den este tipo de cosas en Costa Rica debido a todo este tema que hay, ¿verdad? De la gentrificación, de la pérdida de costas, del desplazamiento de los locales hacia otros lados que ya no pueden habitar, donde por muchos años pues habitaron sus ancestros, sus abuelos.
Continuamos con Surfing República con el especial del Costa Rica Surf Film Festival presentado por Republica y vamos a ver el video que se llevó todos los premios de Nameless Call. Sí, The Nameless Call del director Giuseppe Terella se llevó absolutamente todos los premios, se llevó mejor musicalización, mejor edición, mejor fotografía, mejor video. Es realmente una joya audiovisual, así que bueno, acá se los presentamos, vamos a verlos. The Nameless Call por Giuseppe Terella. We discovered it there, where we got lost once. Along our journey, it was following us like a shadow from the past. It was everywhere. In the breath of the forest and in the eyes of the child. The farther we went from the trail, the more we felt alive. A source of infinity. Do you remember that feeling? Sand on our feet, breeze playing with our hair. Bound to nothing, connected to all. Here we are. Our bodies taken away, stolen by a drop of water. Timeless, like the earth sustaining us. Infinite, like the horizon dividing the land and the sky. Leaving traces on the sand, one wave after another. That's our life. Chasing the name of that moment when everything is born again, when dreams and realities align. We name things to know, to recognize, to feel like we belong. And yet, that name escapes us. What do you call it? That oneness with the wind when it blows, or with the water when it flows? Is it destined to remain without a name? We try to name it, but the moment gets away. And what remains are just empty, meaningless words. Everything familiar has a name. Everything we own has a name. But something is still missing. Feeling nostalgic for a word we won't ever know.
for something we will never possess, that has always made us free and alive. Maybe the day we forget ourselves and everything we believe we know is the day we need not name, and finally be one with the nameless call. Tsunami Sushi. Come for the food, stay for the party. Continuamos con el especial del Costa Rica Surf Film Festival 2025 y ahora vamos a ver un video titulado Pan Dulce de Magali Frey. Sí, Pan Dulce de Magali Frey se llevó el premio del jurado. Este fue un premio, una categoría nueva que tuvimos que abrir en el festival, ya que sentimos que era un video que pues merecía ser premiado y no estaba dentro de estas 5 categorías que habíamos creado. Es un video muy íntimo, muy personal, del amor por el surfing, así que bueno, vamos a verlo. Somewhere between the salt and the silence, I left a version of myself behind. And the ocean didn't ask me to explain why. I came here looking for waves, but what I found was something quieter, a kind of remembering of who I was before the noise, before the pressure to become anything other than present. In Costa Rica, time moves differently. It stretches like the tide, then disappears in a single crashing wave. The mornings smell like sea foam and sun-warmed sand. The air hums with life. And then there's the ocean. Wild, moody, merciful. She doesn't care who you are. She doesn't care if you're lost or winning, or just trying to hold it all together. She just is. And invites you to join her in being. Surfing isn't about conquering the wave. It's about becoming part of it. It's a dance, a surrender, a quiet yes. Every paddle out is a prayer. Every wipe out is a lesson. Every moment you're upright, flying down the face of something alive, it feels like grace. You don't ride the ocean. You trust her. You fall in love with her rhythm. And in return, she teaches you how to let go.
I've cried in the water, laughed until my chest hurt, floated on my back under a sky so wide it made my heart ache. I've watched the sun melt into the horizon like honey on skin. I've whispered thank yous I didn't even know I needed to say. There's no pretending out here. The ocean strips you back to your bones, softens you, wakes you, reminds you what it means to be human and whole. Sometimes I wonder if the ocean remembers every version of me I've brought to her. The girl who didn't believe she was strong, the woman who needed to feel free, the soul who just wanted to breathe without asking permission. And maybe that's the thing. The ocean never asks. She receives, she holds, she transforms. There are days I paddle out not for the waves, but to feel close to something bigger than me. Something ancient, something sacred. Because surfing is not just a sport. It's a language, a devotion, a love letter between body and water, between soul and sky. It's where I feel most alive. It's where my mind quiets and my heart remembers how to speak. So, to the ocean, thank you for the salt on my skin, the fire in my legs, the peace in my chest, for reminding me that I'm small, but never insignificant, for letting me belong here, in this liquid cathedral, where every wave is a sermon, and every sunrise a second chance. And if anyone ever asks me why I surf, I'll smile and say, because it feels like going home. Continuamos con Surfing República y ahora vamos a ver el video de la historia detrás de Ostional Surf House. Sí, la historia detrás de la casa de Ostional Surf House cuenta la historia de los hermanos Keylor y Slater Molina, quienes son unos surfistas locales de Ostional. Y bueno, en este video podemos ver sus esfuerzos por preservar y conservar lo que es Playa Ostional. Así que bueno, acá lo pueden ver ustedes mismos. Ok. Listo. Usted me dice, toma 1, toma 2, toma 3. La cámara se relaja un poco. Sí, míreme a mí. Ostional. Ostional es un pequeño pueblo, es un refugio de vida silvestre. Cuéntame más cómo te hiciste surf. Crecí rodeado del océano y la naturaleza. Mi papá era surfista, uno de los primeros en la zona, y gracias a él descubrí el amor por las olas.
Todo empezó cuando jugábamos en la orilla con un buggy, aprendiendo a sentir el agua, el viento y el poder del mar. Mientras unas tortuguitas salían de la arena y comenzaba su gran aventura en el océano, mi hermano y yo también dábamos nuestros primeros pasos hacia la vida adulta. El surf nos permitía pasar horas en el agua y nos ayudaba a construir una conexión profunda con nuestro hogar y su naturaleza. Poco a poco, esa conexión se convirtió en una pasión. Veinte años después, las tortugas que vimos aquel día han regresado a su playa natal, guiadas por un instinto profundo para sembrar nueva vida. Como las tortugas que enfrentan peligro en su camino de regreso, Ostional también enfrenta desafíos. El equilibrio entre desarrollo y conservación se han vuelto más frágil que nunca. Por esto empezamos a ver el surf como algo más que diversión, una herramienta para proteger nuestro hogar y al mismo tiempo crear conciencia en nuestra comunidad. Todo empezó con un gesto pequeño y gentil como prestar una tabla. En este lugar único, donde la naturaleza y la comunidad están entrelazadas, hay un mensaje claro. Debemos cuidar lo que hace especial Ostional. Ostional Surf House es más que una escuela de surf. Es un punto de encuentro para la comunidad y la conservación. Un lugar donde las olas no solo moldean la arena, también transforman vidas. El surf nos recuerda quiénes somos y hacia dónde debemos ir. De vuelta a nuestras raíces, pero también con la mirada en el horizonte. Llegamos al final de este programa del especial del Costa Rica Surf Film Festival 2025. Recuerden que pueden seguirnos en Surfing República si quieren volver a ver estos videos y los otros videos que concursaron en el festival. Agradecer como siempre a Jaco Walk por el espacio de grabación y la próxima semana vamos a estarles mostrando otros videos también que participaron en el festival, así que estén pendientes del siguiente programa. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima. Pura vida.